Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Una semanita más en Falando de Salud y aquí en la televisión del Correo para contarles cosas que tienen que ver con eso, con la salud, con que ustedes se cuiden más para que nos duren mucho, que si no nos quedamos sin espectadores. Y una vez dada la bienvenida a nuestros queridos televidentes, no me queda más remedio y además es un placer saludar a mi querida compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Hola, gracias Ignacio. ¿Otra semanita más? Una más. ¿Ya? Y ya saben ustedes que yo aquí soy un mandado. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues venga, sin más preámbulo, hoy haremos una entrevista a un otorrinolaringólogo de La Rosaleda. A continuación los espectadores plantean sus dudas sobre cirugía del cuello. Además el doctor Ignacio Balboa hablará del virus del papiloma humano. Y por último cerraremos el programa con un nuevo consejo desde el Hospital Policlínico La Rosaleda. Pues ya han visto ustedes, variadito. Esto de la otorrinolaringología es algo que ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando porque trabaja en un área anatómica que es, bueno, pues por aquí, por el cuello también. Entonces, se dice que a lo mejor una denominación más acorde con la función del otorrino es ser cirujano de cara y cuello. Bien, es una forma de llamarlo. ¿Por qué? Pues miren, hoy vamos a hablar de un área que el otorrino trabaja en ella, pero además, gracias a la evolución de la tecnología, lo puede hacer de manera cada vez menos invasiva. Entonces, hay una subespecialidad, o mejor dicho, no una sub, sino una superespecialidad que sería la cirugía de cara y cuello, pero por vía endoscópica o mínimamente invasiva. Y hay alguien que la practica desde hace bastante tiempo, que es un especialista y que nos acompaña hoy, que es el doctor Pablo Parente. Pablo, bienvenido. Hola, encantado de estar aquí contigo otra vez. ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a esto de la cirugía del cuello por vía endoscópica? La cirugía del cuello ya hace casi 20 años y haciendo cirugía endoscópica de cuello hace 12 años que empecé. Porque además, recuerden ustedes que estamos hablando de este trozo, aquí hay un montón de cosas y muchas de ellas muy delicadas. Vasos, nervios, glándulas, bueno, tenemos hasta huesos, y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar. ¿Eso dificulta más que en otras zonas del organismo el trabajo endoscópico, Pablo? Sí, es muy delicado porque tenemos dos diferencias fundamentales con respecto a las cirugías endoscópicas más comunes, como son la abdominal, la laparoscópica, sí, ¿no? La primera es la gran complejidad que tiene el campo. Ahí tenemos vasos como arterias y venas que van al cerebro, que llevan la sangre del cerebro hacia el corazón, nervios, que son los que mueven los brazos, que mueven las manos, los nervios que mueven la laringe, los músculos que mueven todo el cuello. Todo eso crea un entramado muy difícil y que necesitas especializarte para poder controlar bien y poder operar. Yeah. Y el segundo es que no existe una cavidad. La cavidad la tenemos que hacer nosotros. No hay, digamos, un sitio donde podemos meter aire y entonces ya vemos todo fácilmente, sino que tenemos que ir disecando, ir separando poco a poco para poder hacer la cavidad y poder hacer la cirugía. Y con mucho cuidadito. Con mucho cuidado. Y la pregunta es, ¿qué utilidad tiene este tipo de cirugía
dentro de lo que es la estructura anatómica del cuello. ¿Qué hacéis con eso? Pues, ¿Extirpáis cosas? Sí, ¿Reparáis? básicamente hay 3 órganos que son, aunque podemos hacerlo de muchas cosas que haya en el cuello, básicamente hay tres órganos que son, digamos, nuestros principales objetivos, que son el tiroides, que es la glándula tiroides, unas glándulas muy desconocidas para la gente, que son las glándulas paratiroides, son desconocidas hasta que funcionan mal. Claro. Y después, dentro del cuello, la glándula salivar, que llamamos la submaxilar. Vamos a empezar por la glándula tiroides. Primero, cuéntale a nuestros televidentes para qué sirve, qué ocurre cuando se estropea y qué tenemos que hacer en ese caso. La glándula tiroides es una glándula endocrina, es una glándula que lo que hace es formar una hormona. La hormona que forma se llama tiroxina. La tiroxina es una hormona que sirve como combustible, es la que enciende todo el metabolismo del cuerpo, es la que hace que tengamos calor, es la que hace que crezcan las cosas. Es algo que está en todas partes, pero que no tiene una función única y concreta. Las enfermedades del tiroides las diagnostica y las trata el endocrinólogo, que es el especialista en las enfermedades endocrinas. Sin embargo, cuando la enfermedad que tiene ese tiroides lo que requiere es quitarlo, ya no lo hace el endocrino, lo hace un cirujano. ¿Y en qué momento hay que operar un tiroides, doctor? Básicamente son 3 causas, ¿no? La primera es porque una parte de este tiroides ha crecido, ha formado un nódulo, un bulto, y ese nódulo tiene el riesgo, pues a veces ya sabemos qué es, pero a veces lo único que tenemos es que tiene riesgo de convertirse o de tener células malignas. Esa es, digamos, la más importante. La segunda causa es porque por un problema funcional suyo ha empezado a crecer y empieza a molestar alrededor. La gente, como está cerca del esófago, traga mal. O puede desviar o apretar la tráquea y entonces respira mal, que es lo que llamamos bocio. Y la tercera causa es menos común hoy en día, que es cuando tiene un problema de funcionamiento y segrega demasiada hormona. Se llama hipertiroidismo. Normalmente esto lo controla perfectamente el especialista en endocrinología con medicación, pero hay veces y casos en los que lo que es necesario, como es tal la cantidad o no se puede controlar con medicamentos, entonces tenemos que quitarlo. Y en el caso de la extirpación del tiroides, sea total o parcial, ¿la cirugía endoscópica es adecuada? ¿Es lo que hay que utilizar? Siempre y cuando tiene unos límites, naturalmente tiene unos límites, pero cuando está indicada yo creo que es la mejor opción que podemos ofrecerle al paciente. Ya. Creo que tenemos un vídeo para, digamos, testificar ese cómo se opera, ¿no, doctor? Sí. Mientras lo vemos, ¿nos lo explica? Sí. Aquí tenemos la presentación de un cuello y en la base del cuello, donde está el tiroides, vamos a hacer una incisión. Un ojalito. Exactamente. Esta es la diferencia. Normalmente estas incisiones pues, son de 6 a 8 centímetros, depende de cada caso. Y aquí lo único que hacemos es una pequeña incisión de 1,5 a 2 centímetros. A través de ese pequeño orificio y gracias a endoscopios, que son unos sistemas para poder ver dentro, nos vamos introduciendo dentro del cuello y con material especial pues vamos, lo veis ahí, separando, moviendo las cosas, haciendo un hueco. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el nervio que mueve las cuerdas vocales, que es esa blanquita, ¿no? Blanquita que hay, y lo vamos disecándolo todo hasta poder quitarlo. Y finalmente cosemos la incisión y se termina la intervención. ¿Y ya está? Sí. Hombre, la verdad es que esto dura un poquito más. Hombre, claro. Tampoco, lo hemos reducido. Sí, lo hemos reducido y tampoco quería traer demasiadas imágenes que fuesen un poco fuertes para la audiencia, ¿no? Sí, aquí cuanto menos sangre mejor, que luego se nos asusta la gente y no quieren volver a vernos. Bueno, y después de verlo así, digamos, un poco de manera así, bueno, un poco no, de manera real, ¿cuáles serían los resultados? Pues los resultados, un vídeo, ¿no? sí, tenemos un vídeo de resultados que lo que voy a enseñar son los resultados, digamos, en la piel. Pero la cirugía endoscópica, aquí tenemos, por ejemplo, sí, esta es bastante famosa y esto sería una incisión normal en el posoperatorio. ¿Quién es? Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta. Sí. En cambio, cuando la incisión es pequeña, y no solo cuando la incisión es pequeña, sino cuando hacemos menos daño a los tejidos, porque eso es lo importante, pues tenemos que el paciente experimenta menos dolor, hay menos inflamación, la necesidad de estar ingresado, de tomar medicación es menor, y después, pues todas estas personas tienen la misma intervención que la primera. La diferencia pues es que más... no se operaron en la Rosaleda, está clarísimo. No,
es impresionante cómo reacciona el organismo cuando lo agredes poco, ¿verdad? Exactamente. Es que básicamente es eso, reducir la agresión. Reducir la agresión a los tejidos. Cuando haces una intervención de forma habitual, que yo también a veces la tengo que realizar. Sí, cuando no queda más remedio. Cuando queda más remedio, pues tienes que ir cortando los músculos, cortas las fascias, separas, abres un gran hueco para llegar. Aquí es al revés. Aquí lo que hacemos es un pequeño hueco y llegamos a través de ese hueco a lo que tenemos que operar. Y de esa forma todos los tejidos que normalmente tenemos que lesionar de alguna manera, agredir de alguna manera. Aquí los apartas y ya está. Aquí los aparto y entro dentro. Está claro. La misma técnica que en el abdomen, el mismo sistema. En vez de abrir como si fuese un libro para ver lo que hay dentro, hacemos un ojalito y metemos algo por dentro para poder ver lo que hay. Pablo, has mencionado dos glándulas gemelas que son poco conocidas, que son las glándulas paratiroides. Significa paratiroides porque están pegadas a la tiroides. ¿Dónde están y para qué sirven? ¿Cuál es su función? Las glándulas paratiroides están adheridas, hay dos en el lado derecho normalmente y dos en el lado izquierdo, y están adheridas al tiroides. Tienen el tamaño aproximado de una lenteja, son muy difíciles de ver, aunque nosotros los cirujanos tenemos que verlas cuando las operamos. Entonces, lo que hacen estas glándulas es totalmente diferente a lo que hace el tiroides. Lo que hace es regular el calcio que hay en la sangre, lo mantiene constante y permite que el calcio de los huesos no se vaya a través de la orina. Cuando ocurre un problema con las glándulas paratiroides, si hay un exceso de función de las glándulas paratiroides, entonces la hormona sube y el calcio en la sangre sube. ¿Y de dónde saca el organismo? Del depósito que hay. Del hueso. Y entonces aparecen problemas óseos, como ese exceso de calcio acaba saliendo por el riñón, aparecen problemas renales, y aparte aparecen problemas también de tipo neurológico y también de tipo intestinal. Al revés, si esas glándulas dejan de funcionar por algún motivo, entonces ocurre lo contrario, la cantidad de calcio de la sangre baja y puede ser muy peligroso. Te puede hacer una parada cardíaca. Sí. ¿Y cuándo se opera, doctor? ¿Cuándo llega ese momento? Nosotros operamos las paratiroides cuando por un problema funcional empiezan a crecer una de ellas, generalmente una, pueden crecer todas, pero generalmente es una y se transforma en lo que llamamos un adenoma, que es un tumor benigno. Los tumores benignos de paratiroides lo que hacen es formar demasiada hormona y entonces la hormona, la PTH, que es así como se llama, sube en el organismo y entonces el calcio sube y hay problemas alrededor, como expliqué antes. En ese caso lo que tenemos que hacer cuando el endocrino o incluso el nefrólogo, que puede ser, o el internista, diagnostica que existe un adenoma, nosotros lo que hacemos es lo localizamos y el tratamiento es extirparlo. Fíjense ustedes que estamos hablando de cosas que son como muy pequeñitas, pero aún siendo tan pequeñitas, o a lo mejor porque son tan pequeñitas, no vale la pena hacer una abertura muy grande. ¿Se puede aplicar y hacer la misma cirugía con una paratiroidectomía? Sí, realmente es de las glándulas o de las intervenciones la que es más común realizar por vía endoscópica, porque el adenoma que hay es más pequeño. Lo que se suele hacer es localizarla mediante algunos estudios y entonces se va directamente intentando hacer el menor daño posible hasta donde está. Se diseca y se retira. Hay otras glándulas también poco conocidas y que también tienen su función, porque aquí en el organismo todo tiene su función. Y ya saben el viejo principio de que la función hace al órgano y lo que no se usa se atrofia. Bueno, pues todas estas se usan, porque si no se nos atrofiarían, que son las glándulas submaxilares. Pablo, ¿dónde están? ¿Para qué sirven? Cuando la agitamos, ¿qué pasa? Sí, las glándulas submaxilares son parte de las glándulas de la saliva. Nosotros tenemos saliva en la boca gracias a multitud de glándulas menores, que son glándulas milimétricas que hay por toda la boca, y tres pares de glándulas más grandes, que las que llamamos mayores, que son la parótida, que está delante de las orejas, las submaxilares, que son las que tenemos aquí, debajo de la mandíbula, y unas que se llaman sublinguales, que son más pequeñas. La función es generar saliva, y mientras están generando saliva y ejerciendo su función, no dan ningún problema. El problema es cuando ocurre algo que, bien sea porque aparezca dentro de ellas un tumor, o una litiasis, piedras, ¿no? O una inflamación crónica, entonces no hace su función, sino que está fastidiando al organismo. Y entonces, claro, llega el momento de extirparlas también. Exactamente. Normalmente se intenta evitar extirparlas, salvo cuando es necesario. ¿Cuándo es necesario? Pues cuando dentro de la glándula aparece un tumor, que puede ser benigno o no. O cuando hay una inflamación crónica que con medicación no podemos eliminar.
O bien cuando dentro de la glándula hay piedras, igual que las del riñón o las de la vejiga, también se producen piedras. Y esas piedras no dejan salir a la saliva y entonces producen inflamaciones crónicas. En esos casos tenemos que extirparlas. ¿Cómo lo podemos hacer? La técnica habitual, como vamos a ver, que he traído un vídeo, no sé si lo tenéis. Sí. Lo vamos a ver ahora mismo. La técnica habitual pues exigía, bueno, este es el primer día de posoperatorio de un paciente, es una incisión bastante grande en el cuello y bastante visible. Nosotros lo podemos hacer también, en la mayor parte de los casos, a través de una incisión pequeña. Lo vemos aquí, en la misma zona del cuello, en vez de hacer una incisión grande, lo hacemos pequeña. Y lo mismo que explicábamos con el tiroides, en vez de cortar muchos músculos, cortar fascias, poner en riesgo nervios, en vez de hacer eso, pues ya veis, aquí estamos dentro ya, al lado estamos poniendo un clip en una de las arterias para poder quitarla. Esta es la fórmula de disección, estamos moviendo las fascias, vemos la glándula está debajo y poco a poco la vamos quitando. También vemos los nervios. Este es un nervio que es el nervio lingual, que es importante. Hombre. Es el nervio que es el que se nos duerme cuando nos pincha el dentista, ¿no? Exactamente. Y aquí vemos, bueno, se está quitando y es el ojal que queda después. Es mucho menor y los resultados, lo mismo que en el otro caso. Menor dolor, menor inflamación, menor tiempo de estancia en el hospital y, naturalmente, pues menor cicatriz. ¿Esta técnica, doctor, tiene más utilidades? En realidad es una forma de hacer las cosas, no es exclusivamente una técnica para cada cosa. Cualquier tumor benigno del cuello que queramos extirpar, podemos hacerlo de una forma endoscópica. Es una filosofía que tenemos, que es intentar hacer el menor daño posible. No solamente es solo la cicatriz, que podríamos pensar que es exclusivamente estético, no. Es más, es el dolor, es la inflamación, y es las molestias que le produce al paciente. Hay una cosa que me gustaría que ustedes supieran, que yo la supe hace poco, y es que el Hospital Policlínico de La Rosaleda, el grupo La Rosaleda, es uno de los 2 centros que hay en España donde todas estas técnicas se pueden llevar a cabo en aquellos casos en que quirúrgicamente está indicado, es decir, eso lo tiene que decidir el especialista, en este caso el doctor Parente, las ponen en práctica todas. Es decir, pueden extirpar o tratar todas estas glándulas a través de cirugía mínimamente invasiva, utilizando la endoscopia. María, y ahora que tenemos preguntitas de nuestros televidentes, ¿verdad? Tenemos dos dudas que hemos seleccionado para el doctor. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros, nos pueden seguir siempre a través de las redes sociales o enviarnos un correo electrónico a falandodesaude@correo.es, el que pueden siempre enviarnos todas sus dudas dirigidas a los invitados, en este caso al doctor Parente. Doctor, primera pregunta. Pilar de Santiago le pregunta por qué este tipo de operaciones las puede realizar un otorrino o un cirujano general. Sí, es una pregunta muy buena, Pilar. Realmente las intervenciones quirúrgicas las tiene que hacer el que sabe, que es el experto. Tradicionalmente las operaciones de bocio, las operaciones de tiroides las hacían los cirujanos generales. Poco a poco, en la evolución de la otorrinolaringología, hemos ido haciendo cada vez más intervenciones de cuello y hemos ido moviendo un poquitín esta tendencia de los cirujanos generales a los otorrinos, que realmente ahora nosotros nos llamamos otorrinolaringólogos y cirujanos de cabeza y cuello. También el cuello lo puede operar otra especialidad más, que es la cirugía maxilofacial. En cualquier caso, la persona que haga este tipo de intervenciones tiene que ser un experto, venga como cirujano de cuello, venga de cirugía general, de otorrinolaringología o de otro tipo de cirugía. Entendido. Una más, Alberto de Santiago. Doctor, una vez eliminado el tiroides, ¿ya no habría ninguna posibilidad de sufrir ninguna patología relacionada con esta glándula como el hipo o hipertiroidismo? Bueno, lo primero que tienes que saber es que cuando quitamos la glándula te quedas hipotiroideo, porque ya no hay ningún tejido que pueda formar la hormona. A partir de ese momento y con la ayuda de tu endocrinólogo y tu médico de cabecera, vamos a sustituir la función del tiroides por unas pastillas que hay que tomar una al día, nada más, y que son bastante sencillas de manejar generalmente. Si quitamos todo el tiroides,
¿Puede ser que vuelva a aparecer? No, no vuelve a aparecer. Muerto el perro, se acabó la rabia. Se acabó. Está claro. Entendido. ¿Y ahora qué nos toca, María? Pues tu examen semanal con el que tanto disfrutas. A ver, depende, porque vaya usted a saber lo que me pregunta. Bueno, yo creo que esta vez va a ser muy interesante. A ver. A ver, que parece que hay muchas dudas al respecto con el virus del papiloma humano. ¿Qué nos puedes contar? Ah, el virus del papiloma. Ya les decía yo que me iba a hacer una pregunta para obligarme a hablar de sexo. Sí, sí, porque resulta que el virus del papiloma humano es un virus que se transmite exclusivamente por vía sexual. Es un virus que no es excesivamente maligno, es decir, que haga mucho daño. Lo que produce son unas verruguitas que aparecen naturalmente en los órganos sexuales. En los varones suele aparecer en el surco alano prepucial, en las mujeres puede aparecer en el cuello del útero y solo tienen un problema. El problema, aparte de la incomodidad anatómica, que incluso puede llegar a un pequeño sangrado, porque son verruguitas de esas que tienen como un cuellecito, son incómodas. Y un porcentaje muy bajo, por cierto, no quiero que se alarme, un porcentaje muy bajo de ellos se pueden malignizar. Repito, solo se transmiten en las relaciones sexuales de alguien que está infectado. No tienen mucho que ver con que uno esté inmunodeprimido, quiero decir que estén bajas las defensas, por cualquier razón, en el momento de la relación, sino que uno los puede contraer y luego resulta que nuestras propias defensas, pues ahí lo tienen arrinconado y no le dejan trabajar. Por cierto, 75, es decir, 75%, 3 de cada 4 personas con vida sexual activa van a sufrir en algún momento de su vida la infección, que no necesariamente la enfermedad. Ya saben ustedes que no hace mucho hubo una polémica respecto a la vacunación. La recomendación que dan los expertos es la vacunación en las edades previas al inicio de la relación sexual, sobre todo en las mujeres, porque es una forma de prevenir el cáncer de cuello de útero, porque si uno se vacuna cuando ya está infectado, nos ha salido un pan como las tortas, es decir, no vale para nada. ¿Cuál es el problema de las infecciones por virus? El de siempre, que no tiene cura, es decir, no hay nada contra los virus. Tiene que ser el propio organismo, a través de sus defensas, el que mate al bichito. Pero puede ocurrir, y de hecho ocurre, que podemos estar infectados, nuestro organismo no lo sufre y jamás vamos a dar un solo problema. Por tanto, vacunación, sí. ¿Cuándo? En la adolescencia, en la etapa previa al inicio, más o menos, de la edad promedio del inicio de las relaciones sexuales, es recomendable la vacuna del virus del papiloma humano. Ojo, porque cuando hablamos de transmisión sexual, también se puede transmitir por sexo oral, hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo en algunas prácticas sexuales, en el caso de la homosexualidad masculina, lo que puede es producir los mismos trastornos en los alrededores del ano. Simplemente, ¿cómo se trata? Pues en aquellos casos en que aparezcan las famosas verruguitas, se eliminan. Y además, cuando se eliminen, es decir, quirúrgicamente se extirpen, es conveniente echarles un vistazo en anatomía patológica para ver si hay algún tipo de degeneración maligna, que vuelvo a repetir, es un porcentaje muy bajo, pero eso es lo que hace el virus del papiloma humano, que es una de las conocidas y tipificadas como enfermedades de transmisión sexual. Eso es el virus. Aclarado. Muy bien. Más cosas. Pues más cosas. Cerramos, si te parece, el programa con un nuevo consejo desde la Rosaleda. Hola, yo soy Raquel Remuñán, enfermera del Policlínico La Rosaleda, y en este caso os voy a hablar de lo que hacer en una situación de atragantamiento. Es muy frecuente que a veces cuando estemos comiendo, una de las personas, al no deglutir bien la comida, se pueda atragantar. Esto ocurre también con niños pequeños que a veces introducen algún juguete o cuerpo extraño y pueden atragantar las vías aéreas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es observar a esta persona y ver si puede toser por sí sola. Si vemos que la persona es capaz de toser, debemos de animarla a que tosa y que el impulso natural impulse el cuerpo extraño hacia afuera. Si en contra de lo que mucha gente piensa, darle palmadas en la espalda si la persona está de pie o sentada es contraproducente, porque introducimos más el cuerpo extraño hacia el interior de las vías aéreas y eso sería más problemático. Entonces lo que tenemos que hacer es, si vemos que él por sí solo al toser no es capaz de expulsarlo, es ayudarlo a inclinarse por la cintura hacia adelante lo máximo posible y ahí sí poder golpear un poquito en la espalda para ayudarle. Si con todo esto no fuese suficiente, tenemos que recurrir a la técnica o maniobra de Heimlich.
que consiste en rodear su cuerpo por la cintura a nivel de la base del tórax con nuestros dos brazos, la mano derecha en forma de puño rodeándola con la izquierda y ejercer a nivel de la boca del estómago presiones fuertes hacia adentro y hacia arriba, para así ayudarle a expulsar el cuerpo. Esto se puede repetir todas las veces que queramos, excepto que el paciente quede inconsciente, que entonces deberíamos llamar al número de emergencias. Si por el contrario el paciente no puede toser, pero está consciente, le realizamos de la misma manera la maniobra de Heimlich. Pero si además de no poder toser, está inconsciente, tenemos que tumbarlo boca arriba, ponernos encima de él, con las manos superpuestas y ejercer la misma presión en el mismo sitio y en la misma dirección. Bueno, pues háganle caso a los consejos que nos dan desde la Rosaleda, que les irá mejor. Básicamente porque nos lo dan desde un centro médico donde hay gente que no hace otra cosa que trabajar, estudiar, prepararse, actualizarse para que su salud sea mejor y que les dure mucho más, que es nuestro mejor deseo, como siempre. Bueno, vamos a empezar con las despedidas, que luego me dicen que me enrollo. Doctor Pablo Parente, muchísimas gracias un día más. Un placer. Y hasta la próxima. Esperemos que pronto. Porque el doctor Parente le ha cogido gusto a esto y viene encantado. Abusamos de él en cuanto le llamamos. Aquí está para contarnos cosas. María Almodóvar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ignacio, una semana más. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir que no sepan ya? Gracias por acompañarnos, por aguantar mis tonterías. Pero si han aprendido alguna cosa, no de mí, sino de nuestros invitados, que seguro que sí, ya saben, para seguir aprendiendo la semana que viene aquí a la misma hora, en la televisión del Correo, en Falando de Saúde. Y hasta entonces, mi mejor deseo, como siempre, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.